que recordar. Sale por el cordón posterior, entonces, ¿qué tipo de estímulos viajan? ¿Por el qué? Por el cordón posterior, ¿qué estímulos viajan? La fina o el Tacto fino o el cilíndrico. La propiocepción consciente. Sale. Ahora, esta vía, si se lesiona, se manifiesta de manera ipsilateral. ¿Sale? Ipsilateral, ipsilateral. Ipsilateral es del mismo lado. ¿Sale? Ahora, luego, por el cordón lateral, ¿qué vías son las que viajan? La espinotalámica. La espinotalámica lateral y las espinocerebelosas. ¿Cuáles recusan? La espinotalámica. La espinotalámica lateral y la espinocerebelosa anterior. ¿Sale? Entonces, la posterior se mantiene del mismo lado. Vale. Luego, por el cordón anterior, en vías sensitivas, ¿quién viaja? El burdo. El tacto burdo. Tacto gordo, o sea, la vía espinotalámica anterior. ¿Sale? Bueno. Ok, ahora. Fíjense bien, vamos a hablar entonces de las vías motoras. ¿Ok? Ahora, en el caso de la vía motora, aquí cambian un poco las reglas. ¿Por qué? Porque ya la empezamos de abajo hacia arriba. Si no empezamos de arriba hacia abajo. Ahora, fíjense bien. Para empezar entonces vamos a ver que las neuronas, ¿sale? Que están en la parte superior, vamos a poner, yo creo que vamos a poner esta corte. ¿Sale? Ahora, fíjense bien. Este es un corte coronal del sistema nervioso, del encéfalo, ¿ok? Especialmente el telencéfalo, ¿sale? Y el diencéfalo, ¿ok? Ahora, esencialmente lo que quiero que tengan en mente es que las neuronas de aquí son más numerosas todavía, ¿sale? Y eso hace entonces que nuestra corteza cerebral se clasifique en 3 porciones, ¿sale? ¿Cómo que en 3 porciones? Bueno, fíjense bien, cuando crecemos hay neuronas que son relativamente hablando nuevas y hay neuronas que son mucho más viejas. Las neuronas que son mucho más viejas son más profundas, ¿de acuerdo? Y a esas neuronas que son mucho más profundas y viejas se les conoce con el nombre de arquicorteza. ¿De acuerdo? Repito, las neuronas que están agrupadas en el telencéfalo, ¿vale? Y en el prosencéfalo, ¿ok? Hacen referencia a la llamada arquicorteza. Quiere decir que es la más antigua de todas las cortezas. Acuérdense que hablamos de cortezas a neuronas, ¿de acuerdo? Ahora, de la arquicorteza vamos a tener ahora una que no es ni tan vieja, pero tampoco es tan nueva. Se llama paleocorteza. ¿De acuerdo? Que son neuronas que van a estar, ¿sale? Más o menos a la mitad. ¿Ok? Ahora, repito, no es tan nueva, pero tampoco es tan vieja. ¿Vale? Y por último tenemos a la corteza más nueva, y eso se llama neocorteza. ¿Vale? Ahora, esos grupos de células entonces van a estar incluidos en diferentes lugares. Ahora, los que más me interesan por el momento es la neocorteza. ¿Por qué la neocorteza? Porque además de que son las neuronas más nuevas, son neuronas que van a estar en la parte más externa del sistema nervioso. O sea, ven esa parte que viene justamente aquí. ¿Ven que es un color un tanto más oscuro? Bueno, esto es sustancia gris. Sale. Todo lo que queda entonces más clarito es sustancia blanca. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué resulta de esta neocorteza? La neocorteza tiene la característica de agrupar 3 diferentes tipos de neuronas. ¿Cuáles son? Bueno, uno, si yo lo hiciera más grande, nada más para hacerles notar lo siguiente, es que la corteza cerebral, sobre todo la neocorteza, ¿sale? Vean lo gruesa que es, hablando en términos de su sustancia gris. ¿Sí vamos ahí? ¿Sale? Eso quiere decir que es tan gruesa que las neuronas que se van agrupando, ¿sale? Suelen ser lo suficientemente grandes y además
van a estar formando capas. ¿Ok? Estas capas no van a ser completamente parejas y no van a estar distribuidas de la misma manera en todos los lugares de la corteza. Ahora, ¿a qué me refiero? Ven, por ejemplo, vamos a tener células o neuronas que van a ser muy pequeñas y que además van a estar muy lejanas unas de otras. ¿Sale? A ese tipo de células les llamamos células moleculares, o en otras palabras, esa capa más externa y más pequeña se le conoce como capa molecular. Simplemente porque son neuronas muy pequeñas que van a estar de manera no aislada, pero vamos a decir que están muy separadas entre sí. ¿Sí vamos a ver ahí? Ahora, la siguiente capa hace exactamente todo lo contrario. Son grupos de neuronas que están altamente pegadas y son numerosas. ¿Vale? Esa capa que va a estar literalmente aquí, ¿va? Parece como si fueran granos. ¿Sale? Entonces a esa capa le decimos capa granulosa. ¿De acuerdo? Entonces tengo una capa molecular y luego viene una capa granulosa. ¿Así vamos? Ahora, esa capa granulosa, como es la más externa, la más superficial, pues le decimos capa granulosa externa. ¿Sale? ¿Sí vamos bien ahí? Ahora, hay neuronas cuya característica es que son en forma piramidal. Y como son en forma piramidal, entonces forman otra capa que tiene exactamente ese nombre. Esa capa se va a llamar capa piramidal. ¿De acuerdo? Ahora, así como la granulosa, la capa piramidal que se está formando acá es una capa más externa. Entonces, por ende, le decimos capa piramidal externa. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, finalmente vamos a encontrar que se van a repetir la configuración a partir de la capa granulosa. Quiere decir que hay otra capa granulosa que va hacia la parte interna. Pongan ustedes el nombre. Capa granulosa. Capa granulosa interna. ¿Sale? Y de la capa granulosa interna, entonces ahora vamos a encontrar unas células que son muy grandes, ¿de acuerdo? Que también tienen forma piramidal. Obviamente se lo estoy exagerando porque es microscópico, ¿sale? Pero esas neuronas que tienen forma de pirámide, pues es la segunda capa piramidal y le decimos capa piramidal interna. Estas neuronas son las que más me importan a mí. ¿Por qué? Porque estas neuronas tienen un axón sumamente largo, o sea, son neuronas de tipo Golgi tipo 1. ¿Sale? Entonces, como son Golgi tipo 1, Golgi tipo 1, porque son de axón muy largo, ¿sale? Ahora, estas neuronas van a enviar sus axones prácticamente por todo, ¿sale?, el sistema nervioso. Quiere decir que ellas van a abarcar desde arriba hasta la médula espinal. ¿Sí vamos bien ahí? Estas neuronas, entonces, como son tan largas y tan grandes, ¿sale?, también les pusieron el nombre de células gigantes. ¿Vale? ¿Sale? Gigantes de Betz, así. Células gigantes de Betz. ¿De acuerdo? Betz es epónimo, ¿vale? Pero simplemente estas neuronas gigantes, ¿vale?, comparadas con el resto de las neuronas, son las más grandes que hay en el cuerpo, ¿vale? ¿A dónde llega? A eso voy, a la médula espinal. ¿De acuerdo? Ahora, si estas neuronas son las que llegan a la médula espinal, entonces eso quiere decir que son neuronas ¿qué? Y eso quiere decir que son la primera neurona de la vía motora. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, si yo les pregunto ¿cuál es el origen de la vía motora? La neocorteza. En la capa piramidal interna. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí vamos bien ahí? ¿Qué capa de la corteza está numerada? Más bien, ¿qué número de capa le corresponde? La quinta capa de la neocorteza. Quinta capa de la neocorteza. ¿Sí? ¿La molecular no es la 1? ¿La granulosa externa no es la 2? Sí.
La piramidal interna no es la 3, la granulosa interna no es la 4, entonces la 5 no es la piramidal interna. Si usted dice que no, pues no. ¿Sale? ¿Vamos a acá? Correcto. Ya que encontramos entonces que la capa piramidal interna es la que va a dar estas neuronas, entonces falta una capa que está más profunda, se llama multiforme, ¿de acuerdo? Esa capa multiforme quiere decir que son neuronas que tienen, vaya, infinidad de formas, ¿ok? Hay unas células que se llaman de Martinotti, hay unas células en cesta, ¿sale? Abarcan demasiado, ¿va? Pero se llama capa multiforme, ¿de acuerdo? Oigo. Esa es la sexta capa. Es la sexta capa. Entonces, la neocorteza tiene 6 capas, ¿de acuerdo? Que no están distribuidas de manera uniforme. O sea, no porque yo diga que aquí hay 6 capas, quiere decir que esas 6 capas están acá. O sea, acá no hay 6 capas de la corteza. ¿Se me explicó? Entonces, literalmente, la corteza cerebral, mientras más profunda es, menos capas tiene. ¿Sale? Ese es un dato. Mientras más profunda es, menos capas tiene. Y 2, que no están, salen distribuidas de manera uniforme estas 6 capas. En algunas zonas, la capa 4 es más grande que la capa 5. ¿Sale? En otras zonas, la capa 2 es más grande que la capa 1. O sea, varía muchísimo. ¿Sigamos bien ahí? Esta configuración está específica en el centro de nuestro telencéfalo. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, como estas células son tan grandes, van a formar axones y estos axones se van a agrupar de manera distinta aquí que en las células coronales, radiculares, ¿sale? Y las interneuronas que les expliqué en la médula espinal. Ahora, estas neuronas de aquí, ¿qué forman? Forman proyecciones. ¿Qué es eso de proyecciones? Quiere decir que empiezan en un lado y van a terminar en cualquier otra zona que no sea el telencéfalo. ¿Okay? A este tipo de neuronas les llamamos neuronas de proyección. ¿Sale? Repito, estas neuronas empiezan aquí en la corteza, pero no van a estar en el mismo sitio. Se van a ir hacia algún otro lado. En este caso ya dijimos que a la médula espinal. Entonces, como se proyectan a la médula espinal, por eso se llaman neuronas de proyección. ¿Hasta ahí vamos? Hay neuronas que lo que hacen es que forman axones, los cuales van a conectar ahora con algún otro punto de la corteza. Por ejemplo, acá. Pueden empezar aquí y pueden terminar acá. ¿Sale? Esto hace que de manera local se estén comunicando. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede? Ustedes se dan cuenta que nuestro sistema nervioso no es completamente regular. O ya se dan cuenta que no es regular, ¿verdad? Si no es regular, entonces ¿qué sucede? Aquí se invagina. ¿Qué es eso de invaginar? Se va hacia adentro y luego vuelve a salir. Entonces, aquí se está formando un espacio, o también llamado surco. ¿De acuerdo? Y aquí cada elevación, ¿sale? Cada elevación, ya se están madreando otra vez. Yo pensé que otra vez estaban madreando. Entonces, cada elevación lo que hace es girar. Y si giran, entonces a eso le llamamos circunvoluciones. Ahora, si quieren especificarlo, los surcos son espacios entre las circunvoluciones. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, si yo tengo axones que comunican entre circunvoluciones, estos axones nosotros le llamamos axones de asociación. ¿Sale? Que comunican entre circunvoluciones. ¿Vale? O sea, paso de una circunvolución a otra circunvolución. ¿Cómo sé cuándo es una circunvolución? Porque acuérdense que es una ¿qué? Una elevación, un giro. ¿Sale? Ahora, ¿cómo distingo una circunvolución de otra circunvolución? Porque en medio de ellas hay un ¿qué? Hay un surco. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Ya? Sale, repito. Yo tengo una elevación acá y yo tengo otra elevación acá.
Esas elevaciones están separadas por surcos. ¿Cómo sé cuando es una circunvolución? Ah, porque se está formando una elevación. ¿Sale? Y está separada de otra elevación a través de un surco. ¿Ya lo ven ahí? ¿Va? Ahora, estos giros se comunican a través de neuronas que van aquí en corto. ¿Vale? ¿Sí lo ven ahí? Sí. Entonces, yo tengo el soma acá y entonces puede conectarse aquí a otra neurona. ¿Vale? ¿Por qué hacen esto? Bueno, a lo mejor para ustedes dirán, no, pues es más fácil hacer esto, ¿no? Pero ¿qué creen? Necesito más neuronas porque mis funciones neuronales son muy, ¿qué? Complejas. ¿Sale? Por ejemplo, eso de amar, su puta madre, o sea, es una situación hiper mega compleja. ¿Vale? Entenderle la clase de neuroanatomía, eso, puta madre, ¿no? O sea, es extremadamente compleja. Y entenderle al doctor Ariel, puta madre, no, ese sí está en otro nivel. ¿Sale? Es lo que voy a decir. O sea, necesitan muchas neuronas. Ya, ¿sale? ¿Sí lo podemos sacar? Ok. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hacen? Forman circuitos. ¿Ok? Y esos circuitos, a lo mejor, esta neurona de acá se comunica con otra de acá, y esta de acá se puede comunicar con otra que está más lejos. ¿Sí vamos a ver? Estos circuitos, entonces, lo que van a hacer es lo que yo les mencioné de retroalimentación, que se inhiben, que se excitan, ¿sale? Y les dije que dependían de qué? De los neurotransmisores. ¿Sí vamos a ver ahí? ¿Sí? ¿Allá atrás van bien? ¿O ya se copularon? ¿O ya se aburrieron tanto que es más interesante platicar que prestarme atención? Las tres al mismo tiempo, ¿no? Se pasan. Ustedes dos hasta atrás, no se hagan. Enfermos. Sale. Bueno. Ok, a ver, entonces, fíjense bien. Ahora, el punto está en que si ustedes son observadores aquí, vean, hay unos surcos que son mucho menos profundos, ¿de acuerdo? Hay unos surcos que son todavía aún más profundos. Ahora miren este. ¿Sí vamos bien ahí? Entonces, estos surcos, mientras más profundos son, los vamos a clasificar de acuerdo a eso, a su profundidad. Esto hace que divida a nuestro sistema nervioso en lo que nosotros llamamos giros y lóbulos. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Este elemento es más grueso, perdón, más profundo. Si es más profundo, entonces esto se le va a llamar surco, ¿sale? De primer orden. ¿Sale? Surco de primer orden. Ahí vamos. Ahora, si tengo uno de primer orden, este que es menos profundo es un surco de segundo orden. Y obviamente este pequeñito que está hasta acá es de tercero. ¿Cuáles estudiamos? Bueno, los que tratamos de hacerlos como médicos generales, los médicos generales solo se aprenden surcos de primer orden y surcos de segundo orden, ¿sale? Pero ya cuando entonces le metemos más a la neuro, nos metemos hasta los surcos de tercer orden, ¿sale? Y todavía está más profundo. Pero nada más vamos a dejarlos entre el primer y segundo orden para que no se sientan tan, ¿sale? Sí, porque no sientan que es muy chico. Vale. ¿Sí vamos a acá? Ok, correcto. Ahora, un surco de primer orden, por ejemplo, este, ¿sí lo ven ahí? Sí. Lo que va a hacer es que va a dividir regiones topográficas, o sea, partes nada más de un órgano. Estas divisiones aplican para cualquier órgano, ¿sale? El pulmón tiene divisiones, ¿por qué? Porque tiene fisuras, ¿sale? El hígado tiene divisiones, ¿sale? Entonces, esas divisiones que están delimitadas por un surco, ¿sale? O también conocido como fisura, sobre todo de primer orden, ¿sale? Se le conoce con el nombre de lóbulo. ¿De acuerdo? Lóbulo. Entonces, ¿qué es un lóbulo? Un lóbulo es un área de un órgano, ¿sale? Que está delimitado por surcos o fisuras de primer orden.
Sí. Un lóbulo es un área de un órgano delimitado, ¿sale? Por un surco o fisura de primer orden. ¿Ok? Ahora, esto es importante porque las neuronas, cuando se van a agrupar, quiere decir que pueden ir de un giro a otro giro. ¿Sí lo ven ahí? Y los giros en sí mismos están delimitados por surcos de ¿qué? De segundo y de tercer orden. ¿Sí lo ven ahí? Las neuronas de asociación, entonces, lo que van a hacer es comunicarse entre los mismos ¿qué? Entre los surcos, ¿no? Porque los surcos son espacios. Entre los mismos giros. ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, puede haber neuronas que lleguen a un lóbulo diferente. ¿Sí vamos bien ahí? Siguen siendo neuronas de asociación, solamente que las clasifico en dos. Como que en dos fácil. Si están aquí, nada más de aquí para acá, ¿son qué? Cortas. Y si van de aquí hasta otro lóbulo, entonces son largas. ¿De acuerdo? Entonces tengo acciones de proyección, acciones de asociación. Y los de asociación son cortos y largos. ¿Sí vamos a ver? Vale. Ahora, existen axones que van a comunicarse de un lado a otro. Acuérdense que la mitad del sistema nervioso, ¿sale? Viene de un lado y eso le decimos hemisferio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, todo esto que está acá es un hemisferio y aquí tengo otro hemisferio. Yo puedo tener axones que vienen de acá y se pueden dirigir hacia el otro hemisferio. No importa qué lóbulo, pero van a otro hemisferio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a llamar estos axones? Ah, pues esos axones como comunican, ¿sale? Entonces se llaman axones comisurales. Axones comisurales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hacen es comunicar, ¿de acuerdo? Ahora, estas comunicaciones, estas comisuras, forman estructuras más grandes, ¿vale? Tienen nombres esas estructuras, ahorita no las vamos a mencionar, solamente quiero que entiendan que las neuronas en el sistema nervioso central, en el encéfalo, se clasifican en tres grupos y dijimos que son neuronas de proyección, las de asociación ya sean cortas o largas y las otras que se llaman comisurales. ¿Hasta ahí vamos bien? Es el equivalente a lo que corresponde como neuronas coronales, radiculares e interneuronales. ¿Estamos? ¿Sí vamos bien ahí? Ahora sí. Entonces ya puedo entrar en materia. Cuando hablo de la vía motora, entonces hablo que son neuronas de proyección. Esas neuronas de proyección proceden de la quinta capa de la corteza, que son neuronas piramidales, ¿sale? O les llaman gigantes, ¿no? ¿Llegamos bien ahí? Estas neuronas están alojadas en la quinta capa de la corteza. ¿De qué porción de la corteza? De la neocorteza. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Queda clara la idea? Entonces, el origen de la vía motora está en la neocorteza, a través de la quinta capa. Sus neuronas se llaman de proyección. Listo. ¿Ya está? Sí. Dije, el origen de la vía motora está en la neocorteza. ¿Sale? Les dije que en esa neocorteza, ¿sale? Que está hecha por capas, están en la quinta capa de la corteza. ¿Ok? Esa quinta capa de la corteza tiene neuronas que son de proyección. ¿Ya? ¿Sí vamos a ver ahí? ¿Sale? Textualmente eso dice el libro. ¿Vale? ¿Sí vamos a ver acá? Ahora, ¿qué sucede? Ah, pues ahora estas neuronas, como se proyectan, entonces deben seguir un ¿qué? Un camino. ¿Forman una qué? Una vía. ¿Sale? Esta vía entonces va a ir avanzando a lo largo de todo
¿sale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esas neuronas de proyección se van a ir juntando, se van a ir juntando, se van a ir juntando y se van juntando y van a formar entonces ahora ese camino que empieza en la corteza y llega a la médula espinal. Por eso la vía se llama córtico espinal. ¿Ya? ¿Sí me entienden ahí? Ahora, la vía córtico-espinal antiguamente se le llamaba vía piramidal. Pues obviamente, pues claro. ¿Sale? ¿Vamos a acá? Entonces, la vía piramidal o córtico-espinal es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, estas neuronas cuando descienden, entonces son las que van a formar al llamado tronco del encéfalo. ¿Por qué? Porque son tan abundantes, son tan largas, que literalmente cuando van avanzando, van sorteando, o sea, van evadiendo, vamos a decirlo así, a estos grupos de zonas o estos grupos de sustancia gris. Estos grupos de sustancia gris, ¿qué son? Núcleos. Esos son núcleos. ¿Sale? Y por si no los conocían, esta región que está aquí es la del diencéfalo. ¿De acuerdo? Y entonces en el diencéfalo les dije, estos vamos a dividirlos en áreas donde se agrupan varios ¿qué? Núcleos. Entonces se los presento. Esto es el llamado tálamo. ¿Ya? No es un núcleo grandote, es un conjunto de núcleos, ¿de acuerdo? Que aquí no se ven esas separaciones porque para poderlas ver necesito es un tipo de técnica histológica, ¿de acuerdo? Y de todas maneras necesito de electroencefalografía para poder observarlo todavía con aún más precisión. ¿Sí vamos en ahí? Ahora, pero de manera macroscópica, finalmente este elemento sale que es el tálamo. ¿Sí vamos en ahí? Ahora, fíjense bien, los axones entonces van a ir rodeando y van a ir dando vuelta, ¿sale?, alrededor de la porción del tálamo, y estos núcleos que están muy cercanos a la base. Yo ya les había comentado de estos núcleos, ¿sale? ¿Se acuerdan que les dije quién regula el tálamo? Ah, pues unos núcleos que se llamaban núcleos basales. Aquí están. Estos que están acá se llaman núcleos basales. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, quiere decir que los axones van a descender entre los núcleos basales y el tálamo, y entonces van a llegar a la primera porción del tronco encefálico. Cuidado, cuidado. ¿Cuál es la primera porción del tronco encefálico? No es cierto, la médula ocular está hasta abajo. ¿El puente? No, te falta uno. El cuerpo. Mesencéfalo. ¿De acuerdo? Mesencéfalo. A ver, se lo pongo con esta imagen. Esta. A ver, aquí. ¿Sale? Quiere decir que los axones que vienen de aquí arriba vienen bajando, van entre el tálamo y los núcleos basales, y entonces llegan a esta región. Y entonces esta región es el mesencéfalo. Ahora, seguimos bajo la misma lógica que habíamos mencionado cuando les dije la ley de Magendie y Bell, que todo lo anterior es motor y todo lo posterior es motivo. Bueno, justamente esas neuronas que vienen descendiendo, ¿por dónde tendrían que viajar? Si son neuronas motoras, por la parte anterior. Entonces lo que van a ir es a formar estructuras que se encuentran adelante del mesencéfalo. Ahora, esas estructuras que van por delante del mesencéfalo, para que ustedes lo entiendan, lo vamos a poner con esta imagen. ¿Sale? Esta es una vista anterior e inferior. ¿Ok? Ahora, entonces, los axones vienen de por acá, más o menos. Mejor es que me porque si no se ve. ¿Sale? Aquí. Pues los axones vienen más o menos de por esa altura, avanzan, y entonces esta parte que está aquí es la que le pertenece al mesencéfalo. ¿De acuerdo? Este elemento que está aquí, más aquí adelante, estos son axones, simplemente son axones.
Estas estructuras que están aquí adelante se llaman pedúnculos. 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 ¿Sale? Pedúnculos. ¿Ya lo ven ahí? Ahora, estos pedúnculos, estas estructuras que están acá, ¿vale? No son otra cosa más que un conjunto de ¿qué? De axones, ¿de acuerdo? No todos los axones que forman a los pedúnculos son de la vía motora, pero la mayoría son de la vía motora, ¿vale? No todos, pero sí la mayoría, ¿va? ¿Sí vamos hasta acá? O sea que los axones bajan a través de los pedúnculos, ¿de acuerdo? Y si ustedes todavía son aún más observadores, aquí estos todavía se van a proyectar más hacia abajo, ¿ok? Y si se proyectan todavía aún más hacia abajo, son los que van a formar la pancita, ¿sale? De nuestro puente. Ahora, si les quito un poquito esto, se los cambio tantito acá. Entonces, esta pancita que se está formando aquí, ¿sale? Son los axones que viajan por acá, descienden y dan la vuelta por acá. ¿Sí vamos en ahí? ¿Sí? Repito, vienen de aquí arriba, pasan en la parte anterior formando los pedúnculos. ¿Sale? Pedúnculos cerebrales. Paso y formo ahora la parte anterior de mi puente. ¿Sí vamos en ahí? Estos axones siguen estando ¿por dónde? Por delante, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de la médula oblongada, siguen cruzando por la parte anterior. ¿Sí vamos bien ahí? Ahora, repito, todos los axones de la vía motora van a pasar por la parte anterior, ¿sale? Forman a los pedúnculos cerebrales. Siguen avanzando y forman la parte anterior del puente, ¿sale? Y pasan por la parte anterior de la médula oblongada. Ahora, si yo lo regreso a la imagen de hace ratito, es esta, entonces estos elementos que están acá son los que van a formar la parte anterior de la médula oblongada. ¿Hasta ahí vamos bien? Correcto. Ahora, fíjense bien, ¿qué sucede? Que estos axones, como vienen, ¿sale?, de la quinta capa de la corteza, y ya establecimos que eso se llama vía piramidal, este par de estructuras que están acá es a lo que nosotros le llamamos pirámides vulvares. ¿De acuerdo? Este par de estructuras aquí adelante, pues se las hago de grande porque yo siento que cuando se lo pongo chiquito no lo veo bien. ¿Sale? Aquí. ¿Sale? Así de grandote. Vean, ahí se ve bien. ¿Sale? ¿Sí las ven bien ahí? Sí. ¿Sale? Este elemento que está aquí y este otro elemento que está acá, ¿sale?, son a lo que nosotros le llamamos pirámides. ¿Hasta ahí vamos todos? Ahora, ¿de qué están hechas? De los axones que vienen de la quinta capa de la corteza. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, abusados aquí. Vulvares. 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 De bulbo. ¿Sale? Ahora, estas pirámides que están aquí, ya les dije que son ¿qué? Axones, ¿de acuerdo? Ahora, yo les comenté la vez pasada, ¿qué neurona decursa de la vía motora? La primera. Estamos hablando que estas neuronas que vienen de la quinta capa de la corteza son la primera. Quiere decir que aquí entonces deben de formar una decursación. Entonces, ¿ven esta bolita que se está haciendo acá? ¿Sale? Este elemento que estoy observando es el punto donde van a ¿qué? A decursar. Pero, aquí viene un pero. ¿Cuál es ese pero? No todas las neuronas van a ¿qué? No todas las neuronas van a decursar. Les dije, el 90% de las neuronas son las que decursan. Y el otro 10% se queda. ¿Sí vamos bien ahí?
Ahora, entonces, quiere decir que la vía córtico-espinal se va a dividir ahora en dos. ¿Cuáles son esas dos? ¿Sale? Las que no decusan y las que decusan, ¿va? Ahora, las que decusan van a viajar por el cordón anterior. ¿Sale? Las que decusan viajan por el cordón anterior. Y las que no decusan viajan por el cordón posterior, por el cordón lateral. ¿Sale? Repito. Las que decusan van por el cordón anterior y las que no lo hacen van por el cordón lateral. ¿Así vamos? Todo eso con mucho no, todavía no voy ni por lo primario. Lo único que he dicho es que estas neuronas bajan y unas decusan y las otras no. Doctor, por eso en la noche decía que hay mixtas, ¿no? En parte, ahorita te digo por qué. Ven. Es que me hacen ahogar. Me ahogo con sus lágrimas. Sale. Van a llorar. Ven, ahora, fíjense bien. Entonces se forman dos vías córtico-espinales. Si una viaja por el cordón anterior, entonces la vía se llama córtico espinal anterior. Y la otra se va a llamar ya está. ¿Estamos? ¿Sigamos bien ahí? Oigo. Bueno, ese tipo de cosas también pueden venir del lado. Te estoy diciendo, aquí yo te marqué unas. En realidad, vienen las de este lado y otras que se usan y bajan. Y las otras se quedan. ¿Vale? ¿Sigamos bien ahí? Ahora, en este proceso de decusación, ¿sale? Todavía hay subdivisiones, ¿va? No me voy a meter en eso, porque hay un fascículo que se llama fascículo de Turk, fascículo de Barnes, que todavía son unas subdivisiones de el haz córtico-espinal lateral. Pero tranquilos, ahorita no lo voy a mencionar, nada más esta parte, ¿ok? No, por supuesto hay más todavía. ¿Sale? Ahora, ¿cómo hago la neuroanatomía? Bueno, entonces, repito, la vía córtico-espinal, ¿sale? A nivel de las pirámides vulvares, entonces va a generar neuronas que decusan y neuronas que no lo hacen. Esto es un punto clave porque, ¿cómo sé, al menos aquí, dónde empieza la médula espinal y dónde empieza el bulbo raquídeo? Precisamente este elemento es lo que me demarca el inicio y el final de uno. Quiere decir que la decusación de las pirámides da el inicio de la médula espinal. ¿Ya? La decusación de las pirámides me demarca el fin del bulbo raquídeo. Ahora, si yo les preguntara por la parte posterior, ¿cuál sería entonces mi límite? Eso, los tubérculos grácil y cuneiforme, ¿ya? Entonces, esos son el límite entre decir médula espinal y bulbo raquídeo. Nada más que uno es por delante y el otro es por detrás. ¿Vamos a irnos acá? Sale. Ahora, ok. Eso ya es más sencillo. ¿Por qué? ¿Dónde están las segundas neuronas de la vía motora? ¿Sí? ¿Dónde? En el asta anterior, asta ventral. ¿Qué lámina es Rexel? 8 y 9, ¿no? 8 y 9. ¿Sale? Ahora, esto hace entonces mucho más sencillo el trabajo. ¿Por qué? Porque ya nada más hablamos de qué. Pues dos neuronas. Entonces ya saben, ¿dónde se origina la vía córtico-espinal? En la neocorteza, su quinta capa, se forman sus neuronas piramidales. ¿Ya? ¿A dónde llegan? Al asta anterior, en las láminas 8 y 9. ¿Ya? ¿Sale? Hay unas que decusan, hay otras que no, pero finalmente no importa, y eso tengo que aclararlo, no importa si son del córtico espinal anterior o córtico espinal lateral,
todas esas neuronas llegan a la lámina 8 y 9. No importa de dónde vengan, ¿sale? ¿Sí dónde acá? Y ya. Va. Ahora, sale. Detalles importantes. Sale. Primero, ya, doctor, ya, tiempo. ¿Cómo me hizo? Ya, otros me hacen así. Doc, una pregunta. Yo he dicho que la definición de las pirámides en la parte inferior termina en el tubérculo. ¿Cómo? Ajá, cuando No. El límite para decir dónde termina bulbo e empieza, ¿sale? Médula espinal es la deposición de las pirámides, pero por delante. ¿Sale? O sea, si yo veo por delante esto, tengo que cazar la deposición de las pirámides para decir, es que aquí termina el bulbo y empieza médula espinal. Pero si yo veo por detrás, entonces ¿qué tengo que cazar? A los tubérculos gracili uniformes para decir que ahí termina bulbo, ¿sale? Y ahí empieza médula espinal. ¿Ya? Sale pues. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba donde usaba? Decusación de las pirámides. O sea, no tiene un nombre como tal. Ese es el nombre, decusación de las pirámides. O sea, a lo mejor tú me estás preguntando que no tiene un nombre como lemnisco medial o alguna situación así, pero no, así se llama, solo decusación de las pirámides. Y ese va a ser que va a entrar en la. ¿Sí? ¿Sale? Es el punto de referencia, ¿vale? Ahora, sale, ya para finalizar. Ya para que ya se vayan, yo también tengo. No, les expliqué un poquito, de hecho avanzamos bastante, entonces, o sea, tampoco quiero volverlos el mejor grupo. Órale. Sí, ve. Siga. Sale. Bueno, ahora, fíjense bien. Quedamos que justamente aquí se va a formar esta región. ¿Esta región cuál es? No te digo. Zona intermedia. ¿Vale? Zona intermedia. ¿Va? Dijimos que ahí se agrupan las neuronas de la lámina 7. ¿De acuerdo? O sea, no es que yo diga es la lámina 7, no, es que en la zona intermedia se agrupan las neuronas de la lámina 7. ¿Sí vamos bien ahí? Son las interneuronales. No, y ahorita te explico por qué. ¿Sale? Esta zona intermedia, ¿sale? Decimos intermedia porque está entre las astas. Si tú me dices medial, está aquí. ¿Ya? Porque estamos en la línea media. ¿Sí vamos bien ahí? Ahora, tengo que aclararlo y deben de tener cuidado por dos cosas. La lámina 7 se divide en dos porciones. ¿Sale? Les dije que aquí viene lo pesado. Ahora, ¿por qué? Hay neuronas agrupadas en esta región. Estas neuronas agrupadas en esta región, ¿sale? Entonces yo le llamo intermedio lateral. ¿Sale? La región intermedio lateral. ¿Por qué intermedio lateral? Bueno, porque estoy diciendo que es la zona intermedia en su porción lateral. ¿Sí vamos bien ahí? Tengo una región intermedia, pero en su porción medial. ¿Sale? Ahora, tengo dos grupos de neuronas ubicados en esta región. Me interesa muchísimo porque aquí es donde está la intuscepción. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos la parte visceral? Sí. Correcto. Vamos a encontrar entonces neuronas que literalmente estas van a enviar sus axones hacia adelante. Y si envían sus neuronas hacia adelante, entonces son neuronas ¿qué? Motoras. Pero estas neuronas en específico son las que van a dirigirse hacia las vísceras. Estas neuronas son las que van a dar origen al sistema simpático. ¿Sale? Repito, las neuronas de la región intermedio lateral son las que van a dar el origen al sistema simpático. ¿Ok? ¿Sí vamos bien ahí? Sí. Ahora, estas neuronas cuando emergen van a seguir avanzando, ¿sale? Hasta formar, bueno, ya mencionamos a la raíz, hasta formar el nervio. ¿Ok? Ahora,
Esas neuronas, repito, son neuronas motoras. Son neuronas que le van a dar el origen al sistema simpático. ¿De acuerdo? Ahora, la que queda justamente aquí atrás, ¿sale? Y en la parte, la parte medial, se le conoce como columna dorsal de Clark. Clarke, ¿sale? Columna dorsal de Clark, ¿sale? Ahora, estos elementos, repito, llevan información de la interocepción. Pero nota, esta es la parte motora. Por lo tanto, esta es la parte sensitiva. ¿Sí ya me entiendes acá? ¿Sí? Ahora, fíjense bien, estos elementos, repito, son muy importantes para la parte visceral. ¿Ok? Siguen exactamente el mismo camino de los axones de las láminas 8 y 9. ¿Vale? Ahora, la segunda parte es que más o menos a esta altura es por donde viaja el haz córtico-espinal lateral. ¿De acuerdo? Y más o menos a esta altura es el haz córtico-espinal anterior. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que me importa? Que estos axones, sin importar, ¿sale? Si vienen de acá o si vienen de acá, ¿sale? Todos, ¿qué van a hacer? Van a converger, ¿sale? Esta convergencia va a formar una vía que se le conoce con el nombre de la vía común. ¿Por qué se llama vía común? Porque todos los axones de la vía motora van a converger en esa zona. Antiguamente se llamaba vía común de Sherrington. ¿Sale? Vía común de Sherrington. ¿Sale? Esta vía común me establece que las neuronas, tanto de la vía córtico-espinal lateral como la córtico-espinal, ¿sale?, anterior, van a converger en un mismo punto a nivel de la lámina 7. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede aquí? Que en la vía común de Sherrington necesito interneuronas. ¿Por qué necesito interneuronas? Ahora, yo necesito interneuronas que me conecten la parte dorsal con la parte ventral. Pero eso solamente es una parte. ¿Por qué? Porque hay unas neuronas que se llaman neuronas internunciales. ¿Es córtico espinal anterior? No, anterior y lateral. Vale. Ahora, voy despacio para que lo entiendan. ¿Sale? Punto número 1. ¿Puedo quitar eso? ¿Sí? Va. Tengo una neurona que viene del córtico espinal, ¿sale?, lateral. ¿Así vamos? Tengo otra neurona que viene del córtico espinal anterior. ¿Vamos todos bien hasta acá? ¿Sale? Ahora, tengo mis neuronas que están, ¿sale?, en la parte sensitiva. ¿Ahí vamos? Correcto. Ahora, yo les dije que existen interneuronas que van a estar justamente acá para conectar la parte sensitiva con la parte motor. ¿Hasta ahí vamos bien? Dijimos que esto acorta un circuito para que yo no tenga la necesidad de mandar toda la información hasta arriba. ¿Sí vamos a acá? Sale. Ahora, pero acabo de mencionar que aquí, no importa de dónde vengan las neuronas, todas convergen en un mismo ¿qué? En un mismo punto. ¿Sale? Quiere decir que justo en medio de estas neuronas también vamos a encontrar otras ¿qué? Otras interneuronas. Le decimos internunciales porque lo que hacen es que mientras unas neuronas se activan, las otras se bloquean. ¿Se acuerdan que les decía yo de una inhibición? ¿Se acuerdan que les dije? Si yo quiero cerrar la mano, ¿sale?, entonces deben de estar activadas las neuronas de los músculos flexores, pero deben de estar inhibidas las de los músculos extensores. Las neuronas internunciales hacen eso. ¿Ya? ¿A dónde? Pues van a llegar justamente entre las láminas 8 y 9. ¿De acuerdo?
¿Sí vamos bien ahí? Repito, esas interneuronas de la lámina 7 que están acá son para conectar la parte sensitiva con la parte motora. Pero dentro de las láminas 8 y 9 hay interneuronas, ¿de acuerdo? Se llaman neuronas internunciales. ¿Qué es lo que hacen? Generan inhibición o excitación dependiendo de qué, de lo que yo necesite. ¿Sí vamos bien acá? Ahora, esto hace que las láminas 8 y 9 entonces también agrupen sus neuronas de una manera específica. ¿Qué quiere decir? Que no nada más están aquí dando vueltas y ya. Ahora, ¿cómo va a quedar? Fíjense bien. Si yo trazo una línea aquí de manera arbitraria, la voy a trazar, no es porque se vea, ¿sale? Pero las neuronas que están agrupadas hacia la parte posterior son neuronas que van hacia los músculos que me permiten flexionar. Repito, la parte posterior se forma por neuronas que me permiten hacer flexión. O sea que aquí se agrupan las neuronas flexoras. Por ejemplo, que aquí se agrupan las neuronas que van posterior, parte posterior. ¿Sale? En el as anterior, si yo la divido en dos partes, una que va por atrás y otra que va por delante, la parte que va atrás agrupa neuronas que van para los músculos flexores. ¿Sale? Doctora, un músculo flexor, ¿qué se le ocurre? No es flexor de la mano, doctora. Específico, anatomía 1. Pobre doctor Conchito, ¿cómo me lo van a hacer sufrir? ¿Yo? ¿Un músculo flexor? Que su compañero dice el de la mano, yo no conozco ningún músculo flexor de la mano. Radio. ¿Eh? Radio. ¿Cómo que radio? No, es que no conozco cómo se llaman los flexores de la mano, pero... Ajá, es flexor radial y... Ok, flexor radial del carpo. Los carpos. Del carpo. Del carpo, doctora. Sale. Entonces, el flexor radial del carpo recibe neuronas que vienen de la parte posterior del asta anterior. Doc, ¿cómo se llamaba la parte de las interneuronas? Las neuronas internunciales. ¿Cómo se llama la parte? Ajá, sí, pues no. No, dije, las neuronas internunciales están entre la lámina 8 y 9. Pues no tenía una presentación. No. ¿No? Yo dije que la vía común de Sherrington son de la convergencia de todas las neuronas que vienen tanto del as corticoespinal lateral con el corticoespinal anterior y que todas convergen a nivel de la zona intermedia, ¿vale? Pero les dije, las neuronas internunciales están finalmente en las láminas 8 y 9, eso fue lo que dije, ¿vale? Bueno, correcto. Ya que estamos en esto, ahora fíjense bien sus caras. Es que sus caras son de ellos viernes, doctor. Es viernes, ya vámonos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Va, a ver, háganselo fácil. Si aquí atrás se agrupan neuronas flexoras, adelante, ¿qué deben de estar? Extensores. Sin pierna. ¿Ya? Y se la hagan pesado. ¿Estamos? Sale. Ahora, si yo esto todavía lo divido aquí, las neuronas que van hacia la parte medial, no importa si son anteriores o posteriores, son neuronas del tronco. ¿Sale? ¿Cómo que del tronco? Pues bien, por ejemplo, la columna. ¿Sale? Los músculos de la columna. ¿Va? Ahora, hay músculos que me ayudan a ¿qué? A hacer flexión. Y hay músculos que me ayudan a hacer ¿qué? Extensión. ¿Ya? Entonces, dependiendo de dónde sea, pues ahí tengo agrupado. Ahora, si esto es del tronco, las de la parte lateral son de las extremidades. ¿Vale? Va, ya, listo. Bueno, por el momento, porque todavía yo quería ponerles casos clínicos ahorita, pero ya vi que están cansados, entonces ya están muertos, ya
¿Ya se sabe el plexo braquial, doctora? ¿Se lo sabe bien? Para que pueda explicar esto, si no, está atoronada. ¿Sí se lo sabe o no se lo sabe? Dice que la otra clase que Ya suélteme, doctor, me está lastimando. Doctor, ¿se acuerda del plexo braquial? Así, y como usted le gusta. No se le gusta. Sí, no. Dámela así. Qué triste. No, déjala ahí. Ya váyanse.